Bien, pues muchas gracias a todos los que nos acompañan. Tenemos ya un número bastante importante de participantes. Les agradecemos mucho su presencia y es un placer servirles y acompañarles desde la Universidad de las Américas Puebla en una sesión en la que tendremos mucho que comentar, mucho que aprender y espero también muchas preguntas que nos podremos hacer, porque tenemos hoy un grupo de expertos en los diferentes temas que ocupan al COVID, tanto lo que sabemos desde el punto de vista, digamos, del comportamiento de este coronavirus, cómo podríamos tratarlo, qué hay que hacer con los hospitales, cómo se puede hacer el tratamiento de las personas, qué práctica conocemos de todos ellos y qué podemos hacer. Entonces, vamos a dar inicio con una breve presentación y algunas palabras introductorias de mi parte. Soy Polióptero Martínez Austria, soy el editor de la revista Entorno UTLAP, que está dedicada precisamente a la divulgación del conocimiento. Hablaremos brevemente de ella, pero por lo pronto quisiera hacer con ustedes algunas reflexiones de tipo general. Bueno, es obvio, es una obviedad que estamos viviendo una crisis extraordinaria y que esta crisis lo toca todo. No hay prácticamente ninguna actividad humana ni ninguna forma de pensamiento que no esté siendo tocada. Quisiera aprovechar para pedirles a que están incorporándose dos cosas. Que apaguen, por favor, sus micrófonos para que tengamos la mayor calidad de audio. También pedirles que sus preguntas nos las envíen en el chat. Vamos a estar atentos a la revisión del chat e informarles a todos que esta sesión se va a grabar para archivo. Probablemente después podamos subirla en alguna de las plataformas y que también esta sesión está siendo transmitida por TV UTLAP, donde también tiene un número importante de seguidores. Todo esto para que puedan ustedes estar pendientes de lo que va a ocurrir durante todo este evento del chat. Decía que la crisis actual lo toca todo y también toca el conocimiento y la verdad. Y en particular nos revive ese antiquísimo problema que ya los griegos habían identificado entre la doxa y la episteme, entre la opinión y el conocimiento. La opinión está basada en la subjetividad, en lo que nosotros creemos. Y muchas veces lo que creemos no está basado en el conocimiento, sino en prejuicios, en temores y en toda una serie de cosas que pertenecen a la persona humana por sí misma. En cambio, el conocimiento, la episteme, está basada en la verdad objetiva. Y es muy importante que hoy defendamos el conocimiento basado en esta verdad objetiva en la ciencia o en todas las ciencias, desde las ciencias, digamos, duras, físicas, biológicas, las ciencias sociales, la filosofía. Porque en este momento vivimos una epidemia de noticias falsas y de opiniones, de doxas, que lo único que hacen es confundirnos, sumirnos más en la inquietud y que debemos responder a través de una búsqueda objetiva, científica de la verdad. Hay algunos que piensan que estamos en la época de la posverdad. Si eso fuera cierto, estaríamos en una época en la que la verdad objetiva está siendo sustituida por la verdad subjetiva. Y así se habla de que hay muchas verdades. Eso no puede ser más que una mentira. La verdad objetiva solo es una y lo demás son nuestras opiniones. Bueno, pues hoy vamos a proporcionarles parte de ese conocimiento que se ha venido conformando rápidamente de los coronavirus y en particular del COVID-19. Y bueno, es parte de la misión de la revista Entorno UTLAP, que hoy presentamos este nuevo número con este artículo central, precisamente el buscar difundir ese conocimiento basado en la ciencia. El propósito de nuestra revista es divulgar el conocimiento. Sí les reitero a todos los participantes que si pueden apagar su micrófono para que tengamos una transmisión limpia. Es una revista multidisciplinaria, es decir, que abarca todas las disciplinas que se pueden estudiar en una universidad. Ya saben que universidad viene de eso, de lo universal. Y la Universidad de las Américas Puebla en particular es una universidad en toda la extensión de la palabra, que cultiva todas las disciplinas, desde las disciplinas artísticas, las científicas, las de la tecnología, y en fin, todo eso se vierte en un conocimiento que tiende a ser multidisciplinario y que nos permite conocer mejor el mundo en el que vivimos.
La revista tiene un comité editorial internacional y tiene autores de la propia UDLAP y de otras universidades. Vaya una invitación a todos ustedes para que entren al sitio web de la revista y puedan ver cuáles son los requisitos para los autores. La revista está indizada y está con un procedimiento de revisión por pares con criterios estrictos, de manera que podemos estar ciertos de que los artículos que estamos presentando tienen el mayor rigor científico posible. Pero estamos convencidos de que la divulgación del conocimiento no tiene que ser aburrida ni tiene que ser muy complicada, porque a veces cuando uno abre una revista científica que no es de su especialidad, de verdad es muy difícil entender lo que ahí está escrito. Y nosotros queremos llegar a un público mayor, a un público sí educado, que tenga un nivel, digamos, académico de preparatoria para arriba, pero que no le cueste tanto trabajo entender lo básico del conocimiento que estamos transfiriendo. Y parte de eso, además del esfuerzo que hacen los autores para escribir artículos con ese formato, está basado en el diseño gráfico de la revista. Tiene un diseño gráfico, un diseño editorial de muy alta calidad, que la hace amena y de una lectura que se disfruta. Tenemos la revista en versión indizada y digital. Es una revista que tiene poco más de 3 años de estar siendo publicada. Y a pesar de ello tiene ya miles de lectores, muchos miles de lectores, tanto en la versión impresa como en la versión digital. Y eso nos da mucha satisfacción. Parte de la misión de la universidad es difundir el conocimiento, así que nuestras autoridades han decidido que esta revista sea open access, así que pueden acceder a ella sin ninguna restricción, más que el poder ingresar a la página, que pueden hacerlo con mucha facilidad. Bueno, eso es la revista y están invitados a leerla, están invitados a colaborar en ella, a mandarnos artículos que están editados por nuestro cuerpo internacional de árbitros y comité editorial. Pero vayamos al tema central de la revista y que es el que nos ocupa el día de hoy. Hoy vamos a hablar del MERS-CoV y su relevancia para entender las infecciones causadas por SARS-CoV-2, COVID-19. Bueno, y ese nombre tan científico, ¿qué significa? Significa que el COVID-19 es nada más que un coronavirus y que por lo tanto lo que sepamos en general de los coronavirus y algunos otros que le han antecedido igual de peligrosos, podrían darnos un avance muy importante hacia cómo debemos manejar, entender y superar esta crisis epidémica que hoy tenemos. Bueno, nos acompañan expertos en la materia, la doctora Lucila Isabel Castro Pastrana, el doctor Erwin Josuán Pérez Cortés y el maestro Jorge Luis Mejía Méndez. Ya los iré presentando un poco más detalladamente en el orden en que vayamos haciendo presentaciones, vayan haciendo sus intervenciones. Las intervenciones van a durar, cada uno de ellos, alrededor de 20 minutos, de manera que la primera hora la estaremos dedicando a escuchar lo que ellos nos tienen que aportar sobre este problema tan importante. Y bueno, me presento una vez más, soy Poliuctor Martínez Astria, soy moderador de esta sesión en mi calidad de editor de la revista Entorno UDLAP. Una vez más, gracias por su asistencia. Mientras cambio la pantalla, les recuerdo que es importante que mantengan cerrada su micrófono y que todas sus preguntas nos las manden por el chat de este seminario. Vamos a estar atentos a ellas, vamos a estar resumiéndolas para que al final, después de esa intervención de nuestros ponentes, podamos ya responder a sus preguntas y hacer más comentarios y entrar a la sesión propiamente dicha de interacción con ustedes. Bien, sin más, voy a empezar por presentar al primero de nuestros ponentes. Es el maestro Jorge Luis Mejía Méndez. Él es licenciado en Ciencias Farmacéuticas, graduado con honores en la Universidad de las Américas Puebla, y actualmente es un doctorante en el doctorado en Biomedicina Molecular en nuestra institución. Y su investigación se encuentra dirigida a la obtención, identificación y encapsulación de principios activos de plantas medicinales. Una línea de investigación muy importante hoy y en el futuro. Jorge, te dejo el uso de la palabra para que nos hagas tu intervención. Gracias. Muchas gracias, doctor. Y antes que nada, pues también quisiera agradecer a la maestra Obando y a la Universidad de las Américas Puebla por permitirnos participar en este webinar sobre, como usted lo mencionaba, un artículo que
que hemos escrito respecto a MERS-CoV y su relevancia para entender las infecciones por SARS-CoV o COVID-19 que hasta la fecha desafortunadamente continúan. Para iniciar, ¿por qué un artículo sobre otro coronavirus que no es el que estamos viviendo? Bueno, por lo que les puedo compartir respecto a mi conocimiento, no es la primera vez que nos enfrentamos ante este tipo de coronavirus. Por ejemplo, en siglo XXI se caracterizó por tres brotes importantes. El primero de ellos fue por el síndrome respiratorio agudo severo, o SARS-CoV, que fue por allá del 2000, en el 2018, y a finales del 2019 fue identificado un nuevo coronavirus que se denominó SARS-CoV-2 y su infección COVID-19. Ante un brote viral, es muy importante establecer rápidamente todas las medidas correspondientes y más si se trata de uno nuevo o un derivado del mismo. En el caso que sea un derivado, pues se pueden establecer de manera más eficiente todas las técnicas necesarias y pues también implementar los protocolos necesarios para reducir el riesgo potencial de una pandemia y que además toda la información ya existente puede ser de utilidad para el diseño de nuevos agentes terapéuticos y pues también la administración de medicamentos ya existentes. Antes que nada, también quisiera comenzar a explicarles qué es una neumonía viral y qué tipos de coronavirus han sido identificados, como en la siguiente diapositiva. Una neumonía viral puede ser ocasionada por muchísimos patógenos y es una patología en la cual la hospitalización de los pacientes pues es bastante desafortunada, pero sucede con una alta tasa, también en cuanto a morbilidad y mortalidad y pues son cifras bastante significativas. Las neumonías virales por coronavirus han sido reportadas ya en años pasados. ¿Pero qué son este tipo de coronavirus? Bueno, pues son un gran grupo diverso de virus que asemejan a una corona y pueden causar desde síndromes respiratorios, entéricos, hasta nerviosos. ¿Cuántos han sido identificados? Pues bastantes y de hecho se tienen también clasificaciones respecto al serotipo y el genoma de cada uno de ellos. Les hago hincapié en que, de acuerdo a la bibliografía consultada, puede haber distintas clases de coronavirus, pero los que les menciono en esta diapositiva son los principales. Entre paréntesis observamos cada uno de los miembros respecto a cada género. Por ejemplo, en el caso del MERS-CoV o el síndrome respiratorio de Oriente Medio, que fue el coronavirus del que escribimos, se ha clasificado en el beta coronavirus. De esta manera, y con los análisis genómicos correspondientes, se ha clasificado al SARS-CoV-2 en el género beta coronavirus. Esto como resultado de las investigaciones que les estoy platicando, porque demostraron que hay una similitud a nivel genético del 86% con el SARS-CoV, el cual fue un brote de coronavirus también en el 2018, me parece, y que dejó pues bastantes enseñanzas en todas las áreas, no solo las científicas. Sin embargo, cada uno de estos coronavirus también se caracteriza por la letalidad que puede ocasionar en distintas partes del mundo, así como su reservorio, el tratamiento y pues las cifras en específico en los que han causado daño. El 11 de marzo de este año, la Organización Mundial de la Salud identificó al SARS-CoV-2 y a su infección COVID-19 como una pandemia. Cada uno de estos coronavirus, como se los mencionaba anteriormente, tienen características distintivas, como las que veremos en la siguiente diapositiva. Estas imágenes pertenecen al Instituto Nacional de Alergias, en el cual fueron obtenidas a través de microscopía electrónica de transmisión y también fueron modificadas visualmente. En la figura A y B observamos el nuevo coronavirus, SARS-CoV-2,
y en la superficie de los mismos observamos estructuras en específico y pues bastante características, ¿no? Que es una de las maravillas de la microscopía electrónica. Este tipo de estructuras o spike proteins son determinantes para el tropismo del virus y a esto me refiero a cómo es que va a infectar a las células de un determinado organismo. De ahí, pues, se ha reportado en la literatura que asemejan a una corona y de esta manera podemos comprender, porque, pues también porque el nombre realmente. En la figura C notamos al síndrome respiratorio de Oriente Medio o MERS-CoV en un experimento a nivel laboratorio que se realizó infectando células VEROE6 y está bastante bonita e interesante esta imagen por dos cosas. La primera de ellas, por toda esta modificación visual, y la segunda, porque su coloración en este... porque su coloración en verde nos ha permitido que las comunidades científicas alrededor del mundo puedan relacionar este tipo de mecanismos en cuanto a la infección con el nuevo SARS-CoV-2, que, bueno, me imagino que también muchos de ustedes lo entenderán mejor que yo, pero pues las investigaciones sobre esto estamos siendo pues también bastante bombardeados. Un día se puede decir cuál es el mecanismo, al siguiente día ya se desmintió y para el tercero ya se complementa uno con el otro. En la siguiente diapositiva podemos observar algunas diferencias y similitudes que hay entre ambos coronavirus respecto al MERS-CoV y el SARS-CoV-2. Bueno, ambos provienen de un mismo origen, pero la especie no lo es. Han sido identificados en especies de murciélagos. A pesar de ello, quisiera comentarles que mucha crítica ha recibido este segundo mayor orden de mamíferos, pero creo que muchas veces también damos por alto o por simplemente no conocer el hecho de que son polinizadores muy importantes y que también son la única manera natural de combatir ciertas plagas, en las cuales los insectos son capaces de transmitir enfermedades y que pues pueden, además de causar infecciones, pueden ser una plaga agrícola. Cada uno de ellos tiene, tiene tasas de mortalidad, de morbilidad y de casos reportados alrededor del mundo. Sin embargo, la transmisión en cuanto al mecanismo para ambos ha sido pues ya bastante estudiada y más desde años pasados. Por ejemplo, para el coronavirus del síndrome respiratorio de Oriente Medio, se ha evidenciado que la transmisión humano-humano y animal-humano es posible. Algo que he interpretado con toda esta información y con los avances es que para este coronavirus no se prestó tanta atención como se debía a que también los objetos pueden ser una fuente de riesgo. Por ejemplo, en cuanto al SARS-CoV-2, se ha reportado casos de personas infectadas que han tenido contacto pues, con superficies que no han sido debidamente desinfectadas bajo los protocolos correspondientes y que además estos ya han sido establecidos. Entonces también los invito a seguir las recomendaciones por parte de la Organización Mundial de la Salud o la Federación incluso Internacional de Farmacia en los reportes que hacen constantemente, pues escriben e informan a la población sobre cómo desinfectar cierto tipo de objetos, incluso las perillas de las puertas, zapatos, ropa, entre otros. Quisiera compartirles también como un tanto dato curioso que las infecciones por el MERS-CoV fueron identificadas como gripe camellar. Esto como resultado de que los dromedarios, un género en específico, fueron capaces de transmitir este coronavirus. Y por lo tanto, todas aquellas personas que estaban destinadas a tener contacto con los mismos, porque recordemos que al hablar de dromedarios, pues nos podemos imaginar regiones de Arabia Saudita, en las cuales
pues también fungen como un centro vacacional religioso y que al tener contacto con este tipo de animales, pues se incrementa el riesgo y en cuanto a contraer este tipo de coronavirus. Hay cifras bastante específicas y es uno de los retos a los que nos enfrentamos actualmente para interpretarlos, ya que, ya que, disculpen, que han impulsado a, a, mm, a descifrar y que dificulten un tanto pues toda esta interpretación. Por ejemplo, para el MERS-CoV, la media de edad conocida hasta el momento que realizábamos toda esta revisión bibliográfica era de 49 años aproximadamente y solo un porcentaje de ellos, en la mayoría, correspondía a pacientes hombres, caso que podemos seguir observando en las infecciones COVID-19, en donde el género mayormente infectado pues también son los hombres. Esto como consecuencia de resultados a nivel laboratorio que reflejan pues la cantidad también de receptores con los cuales interactúa el nuevo coronavirus. Desafortunadamente para ambos, los tratamientos han sido incipientes. Para MERS-CoV se han diseñado y propuesto nuevas moléculas bastante interesantes, algunos derivados de productos que ya conocíamos. Sin embargo, pues muy pocos de ellos llegan a fases clínicas y aún es más complicado que lleguen al mercado. Por lo tanto, muchas de las investigaciones se descontinuaron y no se les prestó la debida atención. Esto por múltiples razones, y en el caso del nuevo coronavirus o de las infecciones COVID-19, sigue pasando lo mismo, porque los tratamientos específicos siguen siendo incipientes, aunque se tienen otras estrategias terapéuticas que serán discutidas en las siguientes intervenciones, pero quería mencionarles pues esta parte en cuanto a la comparación y similitud que hay entre ambos coronavirus. En la siguiente diapositiva observamos el diagnóstico que se implementó para el coronavirus MERS y que actualmente puede ser de utilidad para las infecciones COVID-19. ¿En qué términos? Bueno, en cuanto a técnicas, también los retos que representan y que seguirán por un buen tiempo, hasta las oportunidades y esto extrapolándolo no solo a las infecciones que ya conocemos por este tipo de coronavirus, sino que podrían ser implementadas en otro tipo de investigaciones y pues también de acuerdo a la naturaleza de los mismos. En el caso de la aplicación de herramientas moleculares, para el coronavirus MERS se utilizaron principalmente dos, que fueron la reacción en cadena de la polimerasa utilizando una retrotranscriptasa, recordando que se trata de virus con material genético de ARN. En el caso del, disculpen, de cada uno de los miembros, son de polaridad positiva. Esto significa que se saltan pues bastante procesos a nivel celular que involucran pues la transcripción y la traducción. Y al ser de polaridad positiva, el proceso de traducción se ve bastante facilitado para la síntesis de proteínas. Por lo tanto, su replicación es mucho mayor y se ve facilitada en la célula huésped, es decir, en la célula que se va a infectar. Tienen características bastante específicas. Por ejemplo, tienen un diámetro de 100 a 160 nanómetros aproximadamente y una longitud en cuanto a su cadena de 26 a 32 kilobases, también es una cifra aproximada. Una de las segundas técnicas que se implementó fue el sistema de edición genética, también conocido como CRISPR-Cas, en el cual se utilizan enzimas en específico capaces de degradar secciones respectivas en cuanto a la cadena del ARN, y esto pues puede beneficiar tanto en cuanto al tiempo que se obtengan los resultados, como la veracidad con la que serán pues también reportados. Porque desafortunadamente en la fecha nos enfrentamos con que hay muchísimas cifras
pero pues también hay que ser críticos en cuanto a la veracidad de las mismas, cómo fueron obtenidas, a través de qué técnicas fueron reportadas, evidenciadas, y también mucho depende de cómo son interpretadas. Ambas técnicas están siendo utilizadas para el diagnóstico de SARS-CoV-2, aunque se les han adaptado pues ciertas modificaciones especiales. Por ejemplo, en el caso del sistema CRISPR-Cas, investigaciones recientes y ya publicadas han evidenciado que el uso de Cas12 y Cas9, me parece, han sido pues bastante efectivas para el diagnóstico de las infecciones COVID-19. Aún así, representa un gran reto para toda la comunidad porque ahora queda pensar cómo es que este tipo de sistemas, si los hacemos a nivel laboratorio, cómo lo podríamos hacer en un sistema tan complejo como es un ser humano. No obstante, se han utilizado técnicas bastante novedosas como lo es la secuencia de amplificación de ácidos nucleicos, en los cuales se busca determinar qué genes en específico expresan las proteínas necesarias para formar toda esta estructura. Fisiopatología y el posible tratamiento de las infecciones COVID-19. También ha sido pues bastante interesante que, que con este tipo de análisis se puede demostrar el origen de ciertas especies microbianas o ciertos agentes potencialmente patógenos y que causan pues características clínicas cruciales y que pues pueden ser diagnosticadas en los pacientes actualmente infectados. Los casos que ya se conocen por MERS-CoV, pues la mayoría fueron en regiones de Arabia Saudita, que inicialmente pues fue en el periodo de junio del 2012, en el que solo se tenían 46 casos, disculpen, 47 casos. La mayoría de ellos, 46, fueron en adultos y solo uno en niños. Lo que nos lleva a pensar que también entender este tipo de infecciones nos puede ayudar a entender qué población podría ser afectada y que reportes actuales pues han demostrado que también los niños pueden ser portadores e infectados por COVID-19. Cada uno de estos coronavirus de los que les he hablado tienen una letalidad y este también es uno de los retos, porque a pesar de que se pueden comparar, no podemos generalizar toda la información que ya se conoce y nuevamente pues ser críticos con todo este tipo de datos, de características clínicas
y pues continuar y que nos impulsen a continuar investigando, interesándonos y que podamos ser capaces de interpretar toda la información correspondiente y traducirlo a datos y a cifras que pues también puedan ser de dominio público para cumplir distintos objetivos, y es algo que ha discutido la Organización Mundial de la Salud en cuanto a, en cuanto al entendimiento, mantenernos bajo las medidas de prevención adecuadas, siguiendo instrucciones y pues también continuar con toda esta parte de la formación, como lo mencionaba el doctor Poliopta. Bueno, eso sería por parte de mi intervención. Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias porque te has ajustado el tiempo que tenemos porque queremos dejar mucho espacio para las preguntas. Bueno, pues váyanlas preparando porque esa sesión viene al final, pero de una vez les comento dos que me parece importante y difíciles de contestar, por eso de una vez se las digo para que vayan pensando en la respuesta. Nos pregunta el doctor Felipe Córdoba, respecto a la técnica que hablaste de microscopía electrónica, ¿qué otras técnicas permitirían estudiar la estructura del COVID-19? No nos contestes ahora. Y una pregunta que me pareció verdaderamente interesante de su grupo de fisicoquímica, ¿qué entienden en México o qué animales en México podrían transmitir el COVID-19? Bueno, como ustedes pueden ver, estamos hablando a un nivel científico, ya estamos dejando a un lado rumores, falsas noticias y opiniones para entrar en la materia, y esto nos da, al mismo tiempo que una gran cantidad de información, también tranquilidad, porque sabemos exactamente en dónde estamos, qué tipo de virus es el que estamos enfrentando, y también sabemos que tenemos experiencia en enfrentar virus similares. Bien, pues doy paso a nuestro segundo ponente, el doctor Erwin Josuán Pérez Cortés. Él es médico, maestro y doctor en ciencias fisiológicas. Es profesor de tiempo completo del Departamento de Ciencias de la Salud y es el coordinador de los posgrados de la Escuela de Ciencias de la Universidad de las Américas Puebla. Y por cierto, debo decir, uno de nuestros distinguidos autores en el entorno UDAP. Ha participado en muy diversos proyectos de investigación, de medicina general, de electrofisiología, y también es revisor de medios de comunicación en fisiología VJ o DJ, no sé si está en español o en inglés. Pues doctor, le cedemos el uso de la palabra para que nos haga su presentación. Y aprovecho mientras sube su nota que, pues, comentar con nuestros oyentes, que son muchos, que pues pueden enviar ya sus preguntas, sus comentarios, también si lo quieren hacer, a través de nuestro chat por escrito. Muchas gracias. Le cedo el uso de la palabra, doctor Erwin. Yo sé si tiene conectado su micrófono, doctor. Perdón, no se podía conectar. Ya estoy aquí. Muchas gracias. Permítame Bienvenido. un momento, por favor. Muchas gracias. Adelante. Mientras el doctor hace este procedimiento, sí quiero comentarles que el artículo lo pueden bajar de manera gratuita en el portal de la revista, que es entorno.lab.mx. Bien, adelante, doctor. Muchas gracias. Buenos días a todos, a todas. Bienvenidos, bienvenidas. Agradezco mucho que estén con nosotros y antes que cualquier otra cosa, espero se encuentren muy bien y sus seres queridos y sus familias también ante esa situación tan difícil que estamos viviendo. Esperamos que esta información les sea de utilidad y nos aclare un poquito el panorama. Tenemos ante nosotros una situación que es bastante compleja y que, como bien lo decía hace rato Jorge, ya tenemos bastante conocimiento acerca del comportamiento de estos tipos de virus. Ya nos hemos enfrentado anteriormente a situaciones parecidas, desde el SARS, después el MERS y actualmente con el SARS-CoV-2. En este caso, entonces, esta experiencia que nos ha permitido acumular conocimiento nos debe de servir para poder tomar como base de esto. Mucho de esto entonces se relaciona
muy bien con el MERS. En realidad, el SARS-CoV-2 que tenemos actualmente está conviviendo junto con otro que es el MERS-CoV. En condiciones normales, el MERS-CoV ha causado estragos desde hace varios años. Ya llevamos varios años conviviendo con él. Afortunadamente en México no se ha presentado esa situación aún, pero es una bomba de tiempo, ¿no? Lo estamos viendo ya con el SARS-CoV-2. Este MERS surgió en el 2012 y inicialmente fue encontrado en una persona que estaba en Arabia. Entonces es muy importante entender esta parte. A partir de ahí se generó mucha información acerca de este virus y tiene mucha similitud con SARS-CoV-2, que es el que nos está interesando ahorita. Tenemos mucha información acerca de esto y sobre todo que a pesar de que está originalmente en los murciélagos, es nativo de los murciélagos y cohabita en ellos, sabemos que en el caso del MERS, el principal intermediario es el camello. Cuando surgió el SARS, hubo muchos intermediarios e incluso se especulaba hasta de gatos. De ahí también la pregunta que hacía hace ratito el doctor Felipe. Sabemos que hay varios animalitos que están posiblemente involucrados aquí en la transmisión. Sin embargo, no hay como que un dato certero que nos esté diciendo realmente qué es lo que está pasando. Muchos de esos animalitos han encontrado anticuerpos en su sangre, en los cuales pues ha sido identificado, pero no es certero. Todavía no tenemos la certeza exacta. Mucho se sabe ya de los dromedarios, que en el caso del MERS sería como que el intermediario que se ha identificado más, pero también para el caso del MERS se ha especulado que incluso las cabras, las ovejas, algunos primates, conejos, varios animalitos están metidos en esta cadena o que se pueden llegar a contagiar. Todavía no se sabe a ciencia exacta si ellos pueden contagiarnos a nosotros, pero de ahí muchas de las precauciones que se han tomado en base a MERS-CoV. Generalmente cuando esta enfermedad está activa, se solicita a las personas que no se acerquen a animales en granjas sin protección y a los animales salvajes. Esto sobre todo porque no sabemos si lo estamos contagiando o ellos pueden ser portadores que pueden quedarse ya de forma definitiva con el virus en su microorganismo. En el caso de MERS, muchos de los camellos que se están infectando, lo único que manifiestan es rinorrea, es decir, les escurre secreción por la nariz. Y eso es todo, ¿no? Y aún así, a pesar de eso, se ha visto que algunas personas que entran en contacto con ellos, pues realmente se pueden contagiar. Entonces, la forma principal con la que se puede tener acceso a la enfermedad, que una persona desgraciadamente puede infectarse, es a través del contacto directo, ya sea con otras personas o con el intermediario, que en este caso sería el camello. Eso es lo que nos debe de quedar muy claro, el contacto directo con las secreciones, el contacto directo con la persona enferma, es lo que va a propiciar el contagio de las personas. Hasta ahorita el MERS ha causado estragos en 27 países, aproximadamente 2.500 casos, y la letalidad es demasiado alta, que esto puede parecer algo desafortunado, pero al mismo tiempo también es algo de lo que lo ha limitado. El hecho de que tenga tanta letalidad hace que las personas al inicio de su enfermedad puede ser, ahorita como lo veremos, ligera o grave, pero muchos de ellos van a morir. El 34% de esas personas están muriendo de todas las que se enferman. Entonces la posibilidad de contagio puede disminuir un poco más. En el caso de SARS-CoV, como estamos viendo, tenemos un comportamiento casi idéntico. Aún nos falta por saber muchas cosas. Apenas tenemos muy poco de estar conviviendo con este microorganismo. Y lo importante acá es saber que tenemos muchas similitudes con MERS. Podemos tomar mucha de esa información y apoyarnos de ello para poder sacar más información que nos permita llegar a conclusiones mejores y poderla tratar o abordar de una forma mucho mejor que en el caso cuando estábamos apenas conociendo el virus a principios de la pandemia de SARS-CoV. El contacto es también el mismo medio de transmisión, por lo que tenemos que tener en cuenta que es muy parecido también con MERS. No sabemos todavía exactamente cuál es el intermediario, por lo que no podríamos contestar exactamente las preguntas del doctor Felipe, porque en realidad estamos viendo que hay muchos animalitos que probablemente tengan el mismo comportamiento como se ha visto con MERS. Entonces, lo mejor es mantenernos alejados
de esos animalitos de las granjas o tratarlos con cuidado, más que nada en las personas que puedan estar sospechando que tengan esta enfermedad, porque si no, entonces vamos a empezar a crear una cadena mucho más grande y vamos a hacer que el virus mute. MERS-CoV se ha mantenido bajo hasta ahorita y eso es gracias a que se han tomado muchas medidas, pero no podemos descartar que pueda salir de control y nos enfrentemos a algo todavía más grave de lo que estamos viviendo ahorita, por lo mismo de que podamos tener contacto con algunos animalitos que no conocemos y pueden portarlo o no. En el caso de SARS no estamos con los ojos vendados aún, no sabemos incluso cuál es el intermediario real. Se ha especulado entre la víbora, el pangolín y algunos otros animalitos que aún todavía no se sabe exactamente cuál es, pero originalmente se cree que salió del murciélago. Entonces hay bastantes similitudes, ¿no? Desafortunadamente, y está prácticamente en todo el planeta, esta situación ya se volvió prácticamente mundial. Muy pocas regiones del mundo están libres aún o no han reportado casos todavía. Probablemente, a lo mejor en poco tiempo estaremos viendo, desgraciadamente, que eso va a ocurrir ahí, pero ya tenemos prácticamente 3.6 millones de personas contagiadas. La letalidad es relativamente menor, tenemos una letalidad de entre el 3 y el 5% reportada, pero hay grupos que se pueden estar más predisponentes a esto. Entonces, tenemos que tener mucho en cuenta esto para no caer en un error y que esto se salga todavía más de control. O sumemos uno más, como es el MERS, o algo pase más allá de lo que estamos viviendo. Las características clínicas llaman demasiado la atención. Este tipo de virus se comporta de una forma prácticamente idéntica. Sabemos que sus periodos de incubación son muy similares, entre más o menos 5 días, se ha dicho a veces un poquito más, a veces un poquito menos, y empieza de una forma bastante pues desconocida todavía para nosotros o que no podemos identificarla aún. Se ha clasificado de muchas formas, nos han dicho que puede ser como algo leve, grave, severo. Hay muchas clasificaciones, pero muchos de los pacientes que se están presentando empiezan solamente a veces con dolor en la garganta, a veces con fiebre y después se empieza a agregar otras características más, la tos seca, la fatiga, náuseas, algunos pacientes incluso pueden presentar diarrea. Si nos damos cuenta, tanto MERS como SARS comparten exactamente el mismo comportamiento. Atacan a personas mayores preferentemente, atacan a personas susceptibles y de ahí la diferencia. El hecho de que en el caso de cuando se presentó el SARS-CoV en el 2002 fue menor, el impacto fue porque no era tanto la afectación que tenía en algún grupo de personas, especialmente no atacaba a personas susceptibles. Estos dos particularmente sí atacan muchísimo a las personas susceptibles. ¿Qué podemos entender por persona susceptible? Aquella persona que tenga una situación de inmunocomprometida, o alguna persona que tenga diabetes. Se ha especulado mucho y se ha dicho demasiado de las personas que tienen o padecen hipertensión. Entonces hay que tener mucho cuidado, especialmente en estos grupos. Y desafortunadamente, ambos tipos de virus evolucionan en muchas de las personas a una condición grave que puede llevar a un desenlace fatal porque va a atacar de una forma muy particular a los pulmones y hace que esos dejen de funcionar en forma adecuada, de tal forma que lo van a llevar a incluso a una dificultad respiratoria aguda muy grave o una insuficiencia respiratoria. El espectro es muy amplio, hay gente incluso que puede estar padeciendo la infección sin que manifieste ningún síntoma y hay gente que al día, a las 24 horas de que ha presentado la infección, desafortunadamente muere. Se pueden agregar incluso otros patógenos que complican más el manejo. ¿Por qué pasa esto? Realmente no lo sabemos. Mucho se ha especulado acerca de cómo lo maneja el sistema inmune de cada persona, ¿no? Cada persona es diferente y entonces su sistema puede reaccionar de una forma muy diferente. Hay gente que solamente desarrolla el puro dolor de garganta, la fiebre, un poco de tos, y hay gente que no. Su sistema inmune es muy agresivo con el virus, pero esa agresividad con el virus también termina atacando al cuerpo de la misma persona, lo que hace entonces que esa persona desafortunadamente tenga un ataque tan grande de su mismo sistema, se libera una gran cantidad de sustancias
que en teoría deberían de ayudar a la persona, pero es tan rápida la respuesta que no le da tiempo a adaptarse a su misma respuesta del cuerpo y eso lo lleva a la muerte, ¿no? Entonces, es un cuadro que nos presenta, que ya conocemos, que se parecen demasiado, pero que nos confunde muchísimo y no sabemos todavía hasta qué punto y cómo vamos a poder dominarlo, ¿no? De ahí entonces que los tratamientos sean bastante increíbles, ¿no? Que tengamos opciones para prácticamente cualquier cosa que ustedes imaginen. En esas situaciones, cuando vemos un comportamiento así, o algo que se nos sale de control, se empiezan a ocupar medicamentos de muchas cosas o que se tienen antecedentes que se han sido ocupados anteriormente. Esto pasa aquí también. El tratamiento se está intentando ocupar lo que ya teníamos como conocimiento previo y si nos damos cuenta, como no tenemos una herramienta real, no sabemos exactamente cuál es el tratamiento que puede ser el eficiente, solo tenemos idea de lo que ha pasado y de lo que estamos viendo ahora con todo lo que se está intentando hacer. Entonces, la principal herramienta que tenemos para tratar a estas personas es lo sintomático, ¿no? Tratar de sobrellevar si esa persona tiene alguna, una situación no complicada, pues solamente el apoyo sintomático. La oxigenoterapia es algo de lo más importante para muchas personas, entonces hay que tener mucho en cuenta esto. Y cuando empiezan a complicarse, cuando algo empieza a salir del control, entonces ya requeremos de ventilación o de soporte hemodinámico. Podemos ver que en ambos casos se han ocupado muchos de los medicamentos que ya se conocían, ¿no? En un inicio para MERS se ocuparon de una gran cantidad de antivirales, incluso hasta antiparasitarios, y finalmente se ha ocupado hasta suero de pacientes recuperados, ¿no? Ya se han experimentado incluso aquí también vacunas, ya se han experimentado anticuerpos de diferente tipo y llama la atención que en algunos casos ha resultado muy útil el uso de corticosteroides, pero no siempre, ¿no? Hay gente a la que le han administrado corticosteroides en el caso de MERS y ha salido bien, pero otros estudios reportan que no ha sido así, ¿no? La mayoría de ellos se ha complicado. Entonces hay que tener mucho cuidado, hay herramientas muy útiles, mucho se ha puesto ahorita en boga el uso de Remdesivir, entonces ese es un medicamento que tiene mucha esperanza. Sin embargo, muchos estudios reportan también algunas cosas bastante importantes para este tipo de medicamento, por lo que hay que tener mucho cuidado con respecto al uso de estos. Ya vemos también que para el caso de la pandemia que nos atañe ahorita, tenemos prácticamente ya la mayoría de los medicamentos que se han ocupado anteriormente ya se han ocupado y de ahí podemos también sacar muchas conclusiones, ¿no? Algunos medicamentos son de gran ayuda, pueden beneficiar a los pacientes que recuperen en una forma relativamente rápida, pero otros pueden llevarlos a una complicación que va a terminar con la vida del paciente. Entonces, eso es muy importante, comparar estos dos cuadritos y ver algunas opciones, porque estamos viendo un patrón bastante similar y a lo mejor nos podamos apoyar de esa información que ya tenemos previa. ¿Qué podemos hacer a final de cuentas para prevenir ese tipo de cosas, para que podamos llevar a cabo un mejor manejo de todo esto que está pasando? Ya se ha hablado mucho, la OMS, nuestras autoridades brillantemente también han establecido muchas líneas para lograr contener este tipo de propagación y entonces lo más importante, sobre todo, pues, es evitar el contacto. En algún momento se hablaba de MERS-CoV como una franja de entre 1 metro o un poquito más. Aquí nos han dicho que hasta 2, 3 metros sería lo ideal, ¿no? Como sabemos que la mayoría de las veces se transmite por contacto y sobre todo al estar en contacto con las gotitas que salen de cuando uno tose o estornuda, entonces lo ideal sería cubrirse para no expulsar esas gotitas más allá de nuestra distancia. Idealmente sería entonces, para prevenir cualquier cosa, todo el tiempo portar cubrebocas y sobre todo para el caso del personal que está en contacto con todas las personas que nos están ayudando, en este caso los médicos, pues tener protección adicional como las caretas, incluso se dice que hasta protectores en los oídos, cavidades auditivas.
Entonces eso sería muy importante. Lo que siempre se ha dicho, lo que nos han repite y repite de lavarnos las manos o usar desinfectante también es muy importante. Muchas de las investigaciones apuntan a que el virus puede sobrevivir bastante tiempo en superficies, de acuerdo a la superficie, entonces es mejor estar alejado de eso o estarse lavando frecuentemente y evitar el contacto con la cara y la boca. También otra cosa muy importante, aislar a los pacientes, tanto a las personas que lo están padeciendo como a las personas que son susceptibles. Entonces, evitar que esto pueda entrar en contacto para prevenir posibles contactos que lleven a un desenlace fatal. Y lo que decíamos hace rato, que debemos de tener mucho cuidado. Como estos virus hemos visto que se adaptan fácilmente entre especies, lo estamos viviendo ahorita como ha brincado de diferentes especies hasta llegar a nosotros, entonces no sabemos hasta qué punto se puede encontrar el virus al entrar en contacto con otros animales, pueda cambiar, pueda mutar y eso lo pueda volver más agresivo y entonces vamos a tener una situación peor de la que estamos viviendo. De ahí la frase última, ¿no? Evitar el contacto sin protección con animales de granja o animales. Y en las heces, entonces, si no tenemos un adecuado cuidado con el manejo de estas secreciones en los pacientes que están enfermos, podemos tener una situación peor porque tenemos un sistema en el cual permite que este tipo de secreciones no sean tan adecuadamente manejadas y si nos enfrentamos a que alguno de esos animalitos entre en contacto con ello, podemos generar todavía más problemas, ¿no? Y entonces al rato vamos a tener una gran cantidad de vectores que estén viajando entre nosotros. Entonces, bueno, pues creo que es una información muy amplia, tenemos muchas cosas que aprender de acá, podemos compararlo y sacar información de lo que ya hemos visto porque tenemos una gran cantidad de información ya disponible y que podemos utilizar herramientas que ya se han descrito y tener mejor forma de afrontar ese tipo de situación que estamos viviendo. Muchas gracias por su atención. Espero que esto sea de ayuda. Y bueno, pues dejo la palabra al doctor Polioptro. Muchas gracias, doctor, y nuevamente gracias por ajustarse a su tiempo, porque sí tenemos muchas preguntas. Voy a mencionar algunas para que vayan pensando en las respuestas. Nos pregunta Perla León, y creo que es una pregunta que todos nos hacemos, porque hemos oído una y otra cosa. ¿Puede infectarse una persona que ya ha superado una infección? ¿Puede tener una reinfección? Pregunta Camila Torres, ¿por qué? Y bueno, lo dijo de alguna manera, pero si quiere en su oportunidad de abundar, ¿cuál sería la razón por la que el MERS tiene menos casos que el COVID-19, ¿no? Porque la diferencia es tan enorme, de millones a unos cuantos miles, ¿no? Linda Ortiz nos pregunta, que, bueno, dado que estos virus mutan con cierta facilidad, que si creen que tienen alguna evidencia o creen que el virus ya haya mutado, sobre todo considerando los casos de los pacientes graves. Daniela Luna nos pregunta, porque no lo vimos en la lista del COVID-19 y sí en la del MERS, ¿qué se sabe? ¿Es viable la opción de utilizar suero de pacientes ya recuperados? Bueno, Juan Casanova nos pregunta, y no sé si nos dará tiempo de responder esta, porque esta sí está medio larga la respuesta, y no sé si está mucho en nuestro tema, de todos modos lo incluyo, por si alguien quiere comentar algo. ¿Qué pueden decir de la estrategia de Suecia? Luisa Gómez nos dice, bueno, una cosa que está ocurriendo, y que quieren saber su opinión, dice que algunos médicos están recomendando aspirina como un preventivo antiplaquetas, y que cuál podría ser su opinión, o si se sabe algo de eso. Y Oscar García dice, bueno, pues estamos tomando medidas de corto plazo, esto todos guardados, pero y una vez que salgamos, ¿qué medidas se van a tomar o se pueden tomar para que no tengamos un rebrote, ¿no? Que pudiera ser igual o peor. Bien, con estas preguntas que dejo ya ahí para que las vayan meditando, al final yo iré preguntando en diferente orden para que las vayamos respondiendo. Con todo el tiempo que tengamos. De todas maneras, habrá oportunidad para irlo comentando. Bueno, pues si me lo permiten, me gustaría introducir a nuestro último ponente de hoy, que es la doctora Lucila Castro Pastrana.
Ella es licenciada en Químico-Farmacobiología, en especialidad en farmacia, de la Universidad de las Américas Puebla en México. Si alguien tiene encendido su micrófono, por favor, acá. Gracias. Decía que la doctora Lucila Castro es licenciada en Químico-Farmacobiología de la UDLAP y tiene un doctorado en bioquímica farmacéutica por la Universidad de Tubinga en Alemania, que es una de las universidades más prestigiosas en esta materia, lo cual la ha convertido en una experta en farmacología y los campos asociados. Es profesora titular del Departamento de Ciencias Químico-Biológicas de la UDLAP y investigadora nacional del Sistema Nacional de Investigadores. Está certificada por trayectoria profesional en el perfil farmacia por el Colegio Nacional de Químicos, Farmacéuticos y Biólogos de México. Y es autora y compiladora de 4 libros sobre farmacovigilancia. Les invito a leerlos, los pueden obtener a través de Editorial UDLAP. Tema en el que se centran sus líneas de investigación actuales y es una experta nacional reconocida precisamente en estos temas. Doctora Castro, le dejamos el uso de la palabra. Bueno, pues buenos días, casi buenas tardes a todos. Muchas gracias por su participación en este seminario. Permítame un momento presentar. A mí me toca, pues ya en esta parte final, amalgamar un poco las ideas que han estado presentando mis compañeros. Para mí es un gran honor haber contribuido en este artículo, que fue una idea original de nuestro alumno del doctorado en biomedicina molecular, Jorge Mejía, y que justamente presenta como otra forma de mirar la pandemia que estamos viviendo, pero a través de este virus que fue su antecesor y que desde luego pues constituye un reto importante para todos nosotros. Y bueno, el tono en el que quiero ligar mis reflexiones y que pues con esto nos lleve a alguna conclusión de este seminario y pasemos a las preguntas, pues es justamente lo que compete a una de las principales ejes de la Universidad de las Américas Puebla, que es la investigación, y desde luego que una de las herramientas más importantes para poder difundir el conocimiento es la revista Entorno. Y precisamente pues me gustaría dar el enfoque de lo que está pendiente en cuanto a retos y oportunidades en el tema de investigación tanto biomédica como farmacológica y clínica en el tema de los coronavirus. También un poco lo que es más de mi expertise, que es la seguridad del paciente en los tratamientos en general farmacológicos, pero en este caso obviamente todo lo que tiene que ver con las infecciones por coronavirus. Y finalmente pues reflexionar en otro grupo de lecciones importantes que nos están dejando estas infecciones para todo el mundo. Lo que es muy claro es que nos encontramos en un experimento social global en estos momentos, con este distanciamiento social, el confinamiento, todo lo que ocurre en redes sociales, cómo se comparte la información, y desde luego en el tema de la ciencia está ocurriendo también un fenómeno muy importante de colaboraciones, de aceleramiento de procesos que antes pues tenían un ritmo más pausado, que hasta cierto punto es bueno, pero hasta otro también tenemos que tener nuestras reservas. Y bueno, dentro de este experimento social, pues también estamos dentro de un estudio clínico masivo, porque todos los tratamientos que se están explorando en este momento prácticamente son experimentales, de manera más formal o más informal, pero desafortunadamente no hay en estos momentos un tratamiento o una vacuna y por eso es que nos encontramos en este estudio clínico. Y en ese sentido, pues es importante revisar que, por ejemplo, este virus causante del síndrome respiratorio del Medio Oriente, el MERS, pues tuvo un repunte de investigación. Obviamente, los primeros casos se encontraron por ahí entre abril y junio del 2012, y comienza la investigación a muy buen ritmo. Aquí en la diapositiva les estoy mostrando una búsqueda rápida que hice en la base de datos PubMed de publicaciones indexadas, donde vemos que desde que inició el primer artículo en 2013 hasta el día de hoy, bueno, hasta el día del lunes que preparé la presentación, tenemos más o menos 1000 artículos. Entonces, esto pues se antoja muy poquito, en realidad, porque si ustedes hacen también una búsqueda rápida sobre las publicaciones que ya tenemos del COVID-19, pues rebasan los 2000, casi llegan a los 3000 artículos, ¿no? Dependiendo de si buscamos tratamientos o buscamos si están explorando diagnósticos o alguna otra cosa. Entonces, sí, como ven en la gráfica, se fue aumentando de 2013 hasta 2016 con un ritmo bastante vertiginoso,
la investigación y las publicaciones en el tema del MERS. Sin embargo, pues empezó a disminuir. Y es algo que ya nos comentó Jorge anteriormente, que desafortunadamente bajamos la guardia cuando pasó de moda, de alguna manera, por así decirlo, el MERS, pues dejó de haber financiamiento, dejó de haber convocatorias, dejó de haber quizá hasta interés por seguir explorando este virus, probablemente solo en los sitios donde sigue habiendo casos esporádicos o de repente algunos brotes que hubo, por ejemplo, entre 2014 y 2015 otra vez, y luego en 2018 en Arabia Saudita. Bueno, la investigación seguro en esas regiones ha seguido. Sin embargo, en el resto del mundo, pues lo vimos muy lejano, porque aunque sí hubo casos, por ejemplo, en Estados Unidos y en otras partes del mundo, pues no fue tan importante, ¿no? A diferencia, por ejemplo, del H1N1, que en ese caso sí México fue impactado directamente y que también se hicieron las investigaciones en su momento. Pero al final de cuentas esto va pasando de moda y le bajamos la guardia y el ritmo a la investigación, y por lo tanto esto puede llevarnos a riesgos importantes porque justamente viene otro virus, que es la situación en la que nos enfrentamos ahora, y no tenemos herramientas. O bien las que estábamos desarrollando pues se quedaron en el congelador y ahora tenemos que retomar las investigaciones a un tiempo rapidísimo, porque si no, pues obviamente puede pasar este brote y venir otro y seguimos sin las herramientas terapéuticas y sin las vacunas. Entonces, bueno, en ese sentido, por ejemplo, se han investigado cosas y publicado cosas muy interesantes sobre el MERS-CoV. Resulta que este virus causante del síndrome MERS es del género de los bentacoronavirus, igual que el COVID-19, sin embargo, pertenece a otro linaje. Y de hecho es el primero de ese linaje que le llaman el linaje C, que se conoce que ha infectado a humanos. Entonces, probablemente es parte de las diferencias que estamos observando en la infectividad, en la letalidad de este virus MERS en comparación con el COVID-19 que ahora sufrimos. Y como les muestro en la imagen, pues también tenemos, por ejemplo, otro tipo de receptores, es decir, otro tipo de moléculas que son las con las que se reconoce el virus MERS, y que con esto puede ingresar a las células para ejercer su toxicidad, bueno, y su replicación. Y en el caso, por ejemplo, del SARS y del SARS-CoV-2 o COVID-19, pues ellos sí comparten estas moléculas receptoras a través de las cuales pueden iniciar su proceso de infectividad. El caso de los reservorios animales, pues ahí sí se comparte, aunque los intermediarios, como se hablaba hace un momento de los camellos, por ejemplo, en el caso del MERS, y bueno, en el caso del COVID-19, al parecer pueden ser los pangolines o alguna otra especie. Bueno, ahí sí puede haber una diferencia, ¿no? Pero es interesante que justamente, y lo voy a comentar más adelante, estos animales pueden ser capaces de transmitirnos estos virus y que cada vez se vuelva más frecuente. Llama la atención, por ejemplo, que desde Asia han llegado muchos de estos virus, han surgido los brotes, y entre pues la gran densidad poblacional que existe en estos países de Asia, y también que es más común el tráfico de algunas especies raras a las que generalmente atacan estos coronavirus, pues hace sentido que pudieran haber saltado a la especie humana y que ahora puedan transmitirse con menor o mayor facilidad entre los diferentes humanos. Y bueno, también en esta gráfica les muestro en la parte de abajo de otra publicación esa diferente rama en el árbol filogenético en la cual se encuentra el virus MERS, a diferencia del COVID-19, que probablemente también pueda ser responsable de algunas de las diferencias en su infectividad y en algunos otros mecanismos. Y algo muy interesante también que empezó a ocurrir, no nada más desde el MERS, sino previamente con el virus SARS en el 2002, es el estudio que se hace a través de herramientas informáticas. Este tipo de estrategias es muy importante porque nos ayuda de alguna manera a saltar la brecha en cuanto a tiempo y recursos económicos necesarios para hacer desarrollo de nuevos medicamentos. Entonces, generalmente las fases para el desarrollo de nuevos medicamentos pues inician desde el descubrimiento o la síntesis de una nueva molécula. Después, pues tenemos que sintetizarla y ver todos los pros y contras y ventajas y desventajas. Y después podemos pasar ya a los estudios preclínicos, que son estudios en especies animales de experimentación, donde se determina pues su eficacia, su seguridad
y algunos otros parámetros. Y finalmente llegamos a las fases clínicas, donde ya por primera vez en seres humanos ese compuesto químico puede ser probado para ver si es efectivo. Entonces, toda esa cadena que puede durar entre 15 a 20, 25 años, pues nos las tenemos que saltar en estos momentos de extrema urgencia, y es ahí donde las herramientas informáticas pueden darnos un plus muy importante. Entonces, hay una situación que se llama reposicionamiento de fármacos, que justamente son fármacos que ya se utilizan para algunas otras enfermedades totalmente diferentes a infecciosas, y desde luego más diferentes aún a infecciones por coronavirus, pero que se ha visto que pueden ser de utilidad primero para iniciar algún estudio preclínico o irnos incluso a la fase clínica, dado que son fármacos que ya se encuentran aprobados y que ya se encuentran utilizándose para otras enfermedades. Y estas herramientas informáticas hacen algo como lo que se muestra en la gráfica que les proyecto, que son los interactomas. Los interactomas es una especie de Facebook de las proteínas, donde podemos ver sus relaciones sociales, como si fuera la red social Facebook, ¿no? Entonces, cómo se relacionan unas proteínas con otras, nos los presenta este estudio de los interactomas, y a través de eso podemos ver, por ejemplo, las proteínas de los seres humanos, las proteínas de los virus, y también pues los fármacos que ya tenemos en bases de datos pueden también tener una interacción con dichas proteínas, por ejemplo, de los virus, y con las cuales interactúan en los humanos, y de alguna manera reposicionar estos compuestos químicos que ya tenemos en el mercado. Aquí les muestro una lista de algunos candidatos que en una publicación de este año han estado tratando de rescatar para ver si de esto se pueden iniciar estudios ya in vitro o irnos directamente a lo preclínico y acelerar el desarrollo de alguna nueva estrategia terapéutica. También quiero mostrarles de esta base de datos que se llama clinicaltrials.gov, donde se registran principalmente los estudios clínicos que ocurren en todo el mundo. Es decir, ya estudios que están ocurriendo en seres humanos, tanto de vacunas como de dispositivos médicos incluso, y desde luego de medicamentos. Esta base de datos no es la única, hay muchos países que tienen sus propias bases de datos nacionales, donde los investigadores de ese país pueden registrar sus estudios clínicos que estén conduciendo. De hecho, el registro inicia desde el protocolo. Y, por ejemplo, cuando hice una búsqueda hace unos días de lo que está ocurriendo para el virus MERS, pues resulta que solamente hay registrados 12 estudios, y lo que es muy poco, porque en este mapa que nos proporciona esta misma página, pues vemos que está muy disperso en el mundo. Por ahí un par de estudios están ocurriendo en Estados Unidos, algunos otros en la región de Asia y algunos otros en Europa, ¿no? Pero es muy, muy poquito. 9 son de vacunas o de algún desarrollo que tiene que ver con vacunas. 1 es epidemiológico, 1 es de fármacos antivirales y 1 de una estrategia de oxigenación extracorpórea que se llama ECMO, que es una técnica de soporte vital, y ahí paramos de contarle. Entonces, también es muy poco el desarrollo que está ocurriendo. Probablemente hubo otros estudios registrados, o bien no, porque quizá ni siquiera llegaron a las fases clínicas, o sea, de prueba en seres humanos, y pues no están ocurriendo estos desarrollos que nos surgen en estos momentos para comprender un poco mejor, o al menos para tener algún borrador a partir del cual iniciar el desarrollo de alguna vacuna o de algún tratamiento específico para esta pandemia que estamos viviendo. Este es uno de los, más bien el único que encontré formal, registrado, protocolo, y posteriormente en fase 1, que es de las primeras que ocurren en los estudios clínicos, para específicamente el virus MERS. Y este estudio, que generalmente se les dan nombres para distinguirlos, es el Miracle, y viene pues de las siglas que ahí resalté en color azul, pero pues es una de las combinaciones que también se está utilizando de medicamentos para COVID-19, que es los antivirales Lopinavir y Ritonavir. Puede utilizarse por separado estos dos, o bien en combinación con interferón. Y bueno, en ese entonces, porque esto se registró hace algunos años, hace unos 4 o 5 años, pues se inició este protocolo, pero bueno, ha ido muy pausado, y ahora vemos que pues debió de haber tenido un mejor ritmo para estar más preparados en estos momentos. También, por ejemplo, esta publicación de 2016 era muy optimista en el sentido de ya contar con todos estos anticuerpos monoclonales que les muestro en la tabla que viene del artículo.
Y bueno, parecía que íbamos ya hacia algún tratamiento específico con estos medicamentos biotecnológicos para poder erradicar el MERS, y sin embargo, pues se quedó en esas fases también de desarrollo. Llama la atención que en estos años, por ejemplo, 2015, 2016, pues ya se hablaba de la ahora Remdesivir, que es de los que está repuntando como medicamentos antivirales para COVID-19. En ese entonces, con esas siglas y números, que es, cuando ustedes vean algún medicamento que está representado con unas letras y unos números, es todavía un medicamento en fase experimental, no está autorizado ni registrado oficialmente para alguna indicación, y por lo tanto en ese entonces ya teníamos por parte de esta empresa Gilead Sciences el desarrollo de este medicamento experimental que prometía mucho para MERS. Sin embargo, pues también parece ser que tuvo alguna efectividad, pero no la idónea, y ahora a ver si con COVID-19 tenemos algún éxito. Pero esto nos lleva pues a lo que les presento aquí, de una de varias páginas importantísimas donde puede uno buscar información sobre enfermedades infecciosas, es la CDC de Estados Unidos, y específicamente del virus MERS, pues nos dice que no hay ninguna vacuna que nos permita prevenir esta infección al día de hoy, y tampoco tenemos ningún tratamiento antiviral específico. Entonces, pues de alguna manera nos dormimos en nuestros laureles hace algunos años, y ahora estamos frente a otro virus que en el caso del MERS, por ejemplo, pues se ha estudiado que puede ser que factores ambientales, factores climáticos, por ejemplo, sean factores importantes de riesgo para su transmisión, que incluso la transmisión fecal oral sea importante en el caso del MERS, y habría que ver qué pasa en el caso de COVID-19. Y también la cinética viral, que siguen en el tracto respiratorio, pues todavía sigue en cuestionamiento qué diferencias o qué similitudes hay entre MERS y el COVID-19. Algo, por ejemplo, distintivo hasta el día de hoy de MERS es que este virus, entre sus complicaciones, causa daño renal agudo, cosa que parece que no se está observando en el caso de COVID-19, pero bueno, esto cambia cada segundo todos los días. Y bueno, desde luego también la mayor letalidad que tiene MERS versus el COVID-19, afortunadamente, ¿no? Pero bueno, hay muchas preguntas en el tintero, y pues lo más desafortunado es esto de que no tenemos ni vacuna, ni tratamiento específico, ni para MERS, y en este momento, pues obviamente tampoco para COVID-19. ¿Qué se está haciendo en cuanto a uso de medicamentos en esta pandemia de COVID-19? Hay diferentes modalidades de uso de medicamentos. Por ejemplo, está la modalidad de uso no autorizado o fuera de indicación, como también se conoce, y en el inglés se le conoce como off-label o fuera de etiqueta. ¿Esto qué significa? Bueno, son medicamentos que ya están autorizados para otras enfermedades, como por ejemplo la cloroquina, la hidroxicloroquina, que están autorizados para malaria, o algunos otros antivirales como la ribavirina. Entonces ya tienen indicaciones, ya están autorizados, pero ahora las estamos utilizando para COVID-19, para la cual no están autorizados. Entonces por eso se hace un uso off-label o fuera de etiqueta. Luego tenemos la modalidad de uso experimental en ensayos clínicos. Entonces, ahorita está ocurriendo, por ejemplo, algo sin precedentes, que es un ensayo clínico internacional, donde están participando más de 90 países, que es el ensayo Solidaridad, promovido por la Organización Mundial de la Salud, y donde estamos, por eso les digo, todos ahorita inmersos en un ensayo clínico global, y se están probando medicamentos experimentales como el Remdesivir dentro de ensayos clínicos y protocolos formales. Entonces, cuando se entra dentro de un protocolo formal como paciente y se está usando estos medicamentos, estamos dentro del uso experimental. Y luego hay otra modalidad que le llaman uso compasivo, que no tiene mucho que ver con la compasión, como entendemos esa palabra, sino es más bien el uso de medicamentos también experimentales, como sería el caso también de Remdesivir, pero fuera de ensayos clínicos. Es decir, el paciente, por alguna razón, no está incorporado a un protocolo de estudio clínico, ya sea porque en el hospital donde lo están atendiendo no lo están haciendo, o bien porque no cumple con los criterios de inclusión, pero de todos modos se le está tratando con ese medicamento. Entonces, es experimental, pero se está usando fuera de ensayos clínicos. Son las modalidades. Aquí esto es muy delicado porque hay que entender que pudiera parecer, ¿no?, que se está experimentando con las pobres personas que están infectando de COVID-19, pero desafortunadamente al carecer de un tratamiento específico, pues estas son las modalidades en las que tenemos que tratarlos,
Y desde luego también todo esto bajo protocolos. El uso no autorizado, experimental o compasivo tiene que documentarse adecuadamente. De lo contrario, vamos a quedar nuevamente después de este brote sin un conocimiento protocolizado y sistematizado de lo que ocurrió en términos de eficacia y también de seguridad de los tratamientos y cualquier otro tipo de manejo, la oxigenación o cualquier otra herramienta que se esté utilizando, pues también tenemos que documentarlo adecuadamente. Y en ese sentido, sobre todo en el tema de seguridad, que es una de las líneas de investigación que yo desarrollo, la farmacovigilancia, pues es muy importante que se registren todos los efectos adversos que ocurren en este uso no autorizado, experimental o compasivo de los medicamentos en los pacientes con COVID-19. Si no, pues no vamos a tener todo el perfil de seguridad y los posibles riesgos que pueden conllevar estos tratamientos. Por ejemplo, en algunos países, en Francia específicamente, un doctor de Marsella, pues publicó primero que todos que cloroquina podría ser una opción importante, este medicamento antimalárico, pero bueno, también estos fármacos tienen reacciones adversas muy graves, como es por ejemplo la cardiotoxicidad, la alteración del ritmo cardíaco en una modalidad que se llama prolongación del intervalo QT, que puede ser bastante desafortunada para algunos pacientes, sobre todo por ejemplo para adultos mayores que de por sí tienen otros factores de riesgo, y si le añadimos el problema de una posible cardiotoxicidad por tratarlos con cloroquina o hidroxicloroquina, pues podemos estar incrementando sus posibilidades de mortalidad versus que se pudieran recuperar, ¿no? Aún así, nada está escrito. Un paciente incluso con factores de riesgo podría recuperarse, pero debemos entender todos que estamos en este ensayo clínico global y que tenemos de alguna manera que ser críticos en la revisión de la información que nos están presentando. También en cuanto al tema de farmacovigilancia, que es la vigilancia, documentación y análisis de las reacciones adversas que presentan los medicamentos, pues los países que presentaron primero el problema, como China, ya tienen incluso publicaciones donde nos han relatado las principales reacciones adversas que han padecido sus pacientes con los tratamientos probados. Y en México es muy importante que al menos, por ejemplo, los que formalmente ha dictado la Secretaría de Salud que se estén empleando, como Remdesivir, el tocilizumab, que es un anticuerpo monoclonal, hidroxicloroquina, cloroquina, citromicina y algunos otros que están utilizando en otros hospitales. Por ejemplo, están utilizando anticoagulantes como enoxaparina y heparina. En México también se está empleando inmunoglobulina G, se está empleando atorvastatina en algunos pacientes con ciertos factores de riesgo, ribavirina, interferón pegilado, en fin, todos estos medicamentos tenemos que hacernos a la tarea de protocolizar su uso y también de documentar adecuadamente las reacciones adversas para que al final de esta pandemia pues tengamos toda la información necesaria y las herramientas para enfrentar, esperemos que no, pero si vuelve a ocurrir un problema similar, pues tengamos más conocimiento, ¿no? Ahorita estamos pues a la carrera por encontrar ese fármaco, ¿no? Pensamos como que va a haber un fármaco único para tratar COVID-19 o la vacuna. Sin embargo, también no podemos olvidar el arte de la medicina, ¿no? El médico frente a un paciente en particular con ciertas características puede tomar las decisiones con base en su experiencia y obviamente pues los protocolos o los algoritmos de tratamiento pueden diferir y aún así ser exitosos sin contar en estos momentos con un único antiviral que pudiera ser el indicado para tratar COVID-19. Entonces tenemos que abrir un poco nuestros criterios hacia ese tipo de situaciones, ¿no? Por ahí comentaban en las preguntas el uso de aspirina. Bueno, a manera profiláctica también habría que ver, ¿no? Si estamos poniendo en riesgo a algunos pacientes para los cuales la aspirina no sea idónea. A manera de tratamiento, bueno, pues ahí creo que lo que el médico considere que es adecuado, pues es pertinente porque estamos sin una herramienta específica, así es de que adelante también con eso, ¿no? Y hay otros riesgos importantes que también nos van a dejar lecciones interesantes acerca del uso de medicamentos en esta pandemia, y es, por ejemplo, la presencia de medicamentos falsos o falsificados, pirata, que ya se está registrando y está viendo redadas,
y dispositivos también como los cubrebocas que están habiendo en el mercado falso. Entonces tenemos que estar muy pendientes de eso. Ahorita a todo el mundo se le hace fácil vender cubrebocas en las esquinas, entonces hay que tener mucho cuidado. Y se diga, por ejemplo, el uso de algunos medicamentos que nos van a dejar lecciones importantes. Cuando tuvimos la influenza H1N1, pues todo el mundo compró toneladas de oseltamivir, el famoso Tamiflu, y finalmente hace un par de años la OMS nos dice que no es tan esencial porque pues no para todos los pacientes es adecuado. Entonces también hasta qué punto vamos a vivir eso con algunos antivirales que ahorita se están nombrando mucho y que quizá los países pues se hagan de una carga importante de medicamento que después no va a ser del todo útil, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con los criterios que se emplean. Voy a mencionar muy brevemente lo de la zoonosis, aunque sí se está planeando un webinar con, obviamente, expertos en este tema de la Universidad de las Américas Puebla, pero en efecto desde los murciélagos y luego a través de los camellos o de los pangolines, que son una especie de armadillo, parece ver que está ocurriendo esta transmisión de los virus. Hay algunos coronavirus que, por ejemplo, solo infectan felinos, ciertos tipos de gatos. Entonces, el tráfico de especies parece ser que es una de las principales problemáticas que está llevando a que estos virus lleguen al ser humano y nos estén causando estos estragos que estamos viviendo. Y bueno, con esto concluyo. La presencia de muchas fake news, ¿no? Todo tipo de noticias que vemos en redes, pues también tenemos que ser muy cautelosos. Lo que se está promoviendo de dietas alcalinas, consumir no sé, todo tipo de alimentos que te van a hacer un pH alcalino en el organismo y otras cosas que no tienen ningún sentido y fundamento científico, pues también hay que tener mucha cautela ya como público en general, ¿no? El gel antibacterial que todo el mundo ya también, pues obviamente por un sentido de soporte social, está queriendo hasta fabricar en casa, pero pues el gel antibacterial necesita un registro sanitario. Entonces también, si se está comercializando sin un registro, sin una autorización de la Secretaría de Salud, son geles antibacteriales ilegales en el mercado. Otras cosas que están pasando, dióxido de cloro y antidesinfectantes que se están promoviendo, que se inyecten las personas, está ocurriendo en algunos países, personas yo creo desesperadas, con mucho pánico, y pues ya está habiendo alertas sanitarias, por ejemplo esta de Colombia que les presento. Y finalmente el riesgo de desabasto, ¿no? En el país puede empezar a haber desabasto de medicamentos, sobre todo porque dependemos mucho del extranjero. No sé si recuerdan que a finales de 2019, principios de este año, pues el gobierno de nuestro país dijo que iban a empezar a importar todo tipo de medicamentos de otros países y pues esos países están protegiéndose en estos temas ahorita de necesidad de medicamentos. Ellos están previendo primero lo que ellos necesitan y va a empezar a haber desabasto y también costos más altos de los medicamentos. Así es de que es otra de las problemáticas que a nivel nacional, pero también global, tenemos que empezar a conversar y a resolver rápidamente para no estar en alguna situación de problemas con medicamentos de otra índole que no tienen que ver directamente con COVID-19. Y bueno, muchas gracias por su presencia en este webinar. Cierro con nada más la publicidad de nuestro doctorado en biomedicina molecular, en el cual participamos todos los colegas que presentamos el día de hoy. Bueno, Jorge es un estudiante del segundo semestre de este doctorado. Todavía esta semana está abierta la convocatoria. En la página web del OutLab pueden encontrar toda la información. Aquí solo les presento un poco lo de las fechas. Y bueno, ahorita en la sección de preguntas, el doctor Erwin es el coordinador de este doctorado, así es de que si alguien gusta preguntar algo, pues con mucho gusto lo responderemos. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Castro. Muy amable. Bueno, tenemos una buena cantidad de preguntas y el tiempo siempre es el enemigo de todos estos eventos. Me da mucho gusto ver que seguimos teniendo a muchos participantes que han permanecido con nosotros durante toda la sesión. Sobre todo porque el tema, aunque es un tema, digamos, que está en la opinión pública, pues es un tema científico que no es fácil de manejar y por eso me da especial gusto que hayamos mantenido una audiencia alta durante toda la sesión. Bien, vamos a proceder a las respuestas, a las preguntas y respuestas. Les voy a pedir a los ponentes, yo sé, como son expertos, son capaces de extenderse para cada pregunta media hora, ¿no? Pero les voy a pedir que traten de responder de manera muy concisa, y que responda el que quiera, alguno de ustedes, cualquiera. Pero empecemos por las que llegaron primero.
¿Microscopía electrónica o qué otras técnicas para estudiar la estructura del COVID-19? Si les parece, pues yo la puedo contestar. Adelante, Jorge, por favor. Sí, bueno, doctor Felipe, sé que es también parte de su área de investigación y dentro de lo que he leído, pues no se ha implementado alguna otra técnica pues, por microscopía para observar específicamente las muestras de COVID-19 o de algún otro tipo de coronavirus. Lo que sí sé y que es parte de lo que de mi línea de investigación y de lo que he aprendido en el doctorado, es que existen otras herramientas complementarias como lo es la microscopía electrónica de barrido, en la cual les comparto que en el caso de plantas medicinales, especialmente para los aceites esenciales que son extraídos de estas fuentes vegetales, y bueno, que pueden ser experimentados en cuanto al efecto apoptótico sobre células, la microscopía electrónica de barrido es de utilidad para observar cómo es que el daño causado por este tipo de aceite sobre las células. De esta manera, pues el fundamento puede ser aplicado en otras áreas, no simplemente se concentra en plantas o aceites esenciales, sino que también puede ser en términos de virología. Creo que también la pregunta se presta a hacer la invitación a que todas las personas, científicos y que estén involucrados en el análisis de este tipo de muestras, busquen otras maneras de presentar los resultados y que también nos ayuden a nosotros a entender, ¿no? E incluso cómo se ve este nuevo coronavirus. Muchas gracias, Jorge. Bien, le voy a pasar esta siguiente directamente a... Algunas de las que nos hicieron se fueron contestando durante las presentaciones, así que voy a pasar directo a esta para el doctor Erwin. ¿Puede infectarse una persona que ya ha superado la enfermedad, la infección? ¿Hay reinfección, doctor Erwin? Gracias. Gracias por la pregunta. Sí, de acuerdo a lo que hemos visto hasta ahora, toda la información que se ha compartido, y eso es en revistas oficiales, más que lo que vemos en la prensa, que realmente a veces es un poquito tergiversado, ¿no? Sí existe, ha habido gente que después de que se ha curado, ha salido del hospital completamente o aparentemente sana, se vuelve a reinfectar. No sabemos hasta qué punto la persona que ya no tiene la prueba positiva y después se vuelve a infectar pueda recaer en una forma más grave o tenga la presencia de alguna forma de defensa mucho mejor que anteriormente cuando se enfrentó por primera vez al virus. Entonces son preguntas que todavía quedan en el aire, ¿no? Aún no podemos resolverlas, aún no hay la suficiente investigación como para poder determinar qué es lo que está pasando, pero efectivamente las personas están volviendo a reinfectarse. No sabemos si la superan, pero sí sabemos que hay quien sí se ha reinfectado. Sí. Entonces, eso ya es una respuesta difícil para ir pensando, ¿no? Sí. Bueno, Linda nos preguntaba, Linda Ortiz, si creen que el virus ya ha mutado o tenemos alguna evidencia de eso. Sí, bueno, en cuanto a que haya mutado por sí mismo, eso sí quiero admitirte, Linda, que no es de mi conocimiento, pero lo que sí sé es que para el diseño de tratamientos, especialmente los modelos in sílico, se busca que este tipo de moléculas sea capaz de unirse a más de 2 de las proteínas virales codificadas y expresadas por los genes que les mencionaba en la parte de mi intervención. Y una vez que la molécula se une a más de 2 de las proteínas virales, se busca que el virus no genere resistencia ante el medicamento administrado, porque, como tú lo mencionas, pues puede haber riesgo de mutación. Pero como tal, hasta donde yo sé, no se ha reportado algo sobre este tipo de mutaciones y es parte de lo que mencionaba la doctora Lucila, que hay mucha información, alguna de ella verdadera, muchas otras falsas, entonces tener en cuenta esa distinción. Gracias, porque doctora Castro nos pregunta Kelia, yo creo que usted es la más indicada a contestar esto.
Ya nos habló de los problemas de las fake news y andar haciendo investigaciones o medicamentos, pero ¿hay algún medicamento que no se deba de tomar? Pues yo creo que, bueno, como automedicación no. Y obviamente ahí también entra esa parte de las fake news y toda la información extraña que encontramos en las redes sociales, porque, por ejemplo, en un principio empezó a decirse que el ibuprofeno no se debería de tomar porque como comienzas con fiebre, pues entre las opciones tenemos, por ejemplo, el paracetamol, tenemos el ibuprofeno, naproxeno, algún otro, ¿no? Entonces, que al parecer había pacientes, me parece que en Italia o Francia, de los primeros países que tuvieron muchísimos casos, que tenían un peor pronóstico cuando habían tomado ibuprofeno para esa fiebre, ¿no? Sin embargo, después se desmintió. O sea, empezó a haber más evidencia y pues se dieron cuenta que no había una manera de correlacionar esa información, justamente por la incertidumbre en la que estamos y la variante de pacientes y formas de manifestación de la enfermedad que se tiene. Entonces, se eliminó esa recomendación o esa alerta sobre el ibuprofeno y desde luego también los pacientes que estén tomando medicamentos, por favor, no deben de dejar de tomarlos porque ya he sabido de algunos pacientes que, por ejemplo, están tomando inmunosupresores para enfermedades importantes y por el miedo justamente a estar inmunosuprimidos, dejan de tomar sus medicamentos crónicos y esto puede empezar a causarles otro tipo de problemas, ¿no? Independientemente de que, bueno, si no se cuidan, desde luego pueden llegarse a infectar por COVID-19. Aquí hay que extremar los cuidados simplemente, pero si no, ahorita no hay ninguna indicación de que de plano no tomen cierto medicamento. Lo del ibuprofeno lo borramos de nuestras mentes porque no se corroboró esa evidencia y no dejar de tomar los medicamentos crónicos que de por sí los pacientes están tomando, porque ya sabemos que obesidad, hipertensión y otros padecimientos crónicos como la diabetes ponen en mayor riesgo a los pacientes y lo último que queremos es que estén descompensados de su enfermedad, porque entonces sí tendrían más problemas, ¿no? Muy bien, muchas gracias, doctora. Bueno, acá hay una pregunta que le voy a pasar al doctor Irving, que pues está bastante difícil, ¿eh? Pero a lo mejor hay alguna evidencia o cuando menos esperanza. Porque nos Trataremos de dice responder. Fernando Dando, bueno, ¿hay diferencias genéticas en la susceptibilidad? ¿Se ha identificado? ¿Pudiera ser que los mexicanos tuviéramos alguna ventaja genética o alguien más? Bueno, sí, realmente es muy difícil de contestarlo, ¿no? Se ha especulado mucho de las variantes que tenemos entre diferentes personas, pero en realidad, más que nada, lo que nos diferencia como individuos ante un virus de esta naturaleza es que cuando llega el virus al cuerpo y el cuerpo lo identifica y empieza a reaccionar ante él, pues no podemos predecir con un modelo matemático y decir, esta va a ser la respuesta que va a tener esta persona de acuerdo a tales condiciones, ¿no? Porque el cuerpo tiene tantas proteínas, como decían hace rato, tantos elementos, tantas células, que lo hacen que pueda responder de cualquier forma, ¿no? De ahí lo que estábamos viendo y decíamos hace rato, hay gente que desarrolla una enfermedad muy ligera, un dolor de garganta y al ratito una tos, y hay gente que es muy grave, muy drástica. Entonces no podemos asegurar que tengamos algún gen o algo que nos defenda de presentar una enfermedad más grave. A lo mejor en el tiempo se logre demostrar que a alguien en particular de alguna parte del mundo, puede ser mexicano o no, tenga mayor o menor riesgo por determinados factores. Pero ahorita no lo podemos asegurar. De ahí también la importancia, de hace ratito preguntaban de la aspirina, ¿no? O lo que decía la doctora Lucy del ibuprofeno. Hay que tener mucho cuidado de no tomar nada. El manejo principal es sintomático y es acudir al médico en particular y a los expertos. Si yo tomo aspirina, muchas veces, esto es lo que decían bien, es un antiagregante plaquetario, pero si, como estamos viendo, esa persona tiene la desgracia de que desarrolla una coagulación intravascular diseminada y estuvo tomando aspirina, lo vamos a complicar más. Entonces hay que tener mucho cuidado, no tomen nada, vayan al experto y que ellos sean los que los traten, ¿no? Traten de evitar y sigan tomando lo que comúnmente están tomando. Y cuidado nada más, ¿no? Mucho cuidado en ese aspecto. No podemos contestar con una respuesta certera a eso que nos preguntan, ¿no? No hay forma de saberlo aún. Muy bien, eso me lleva a comentar una anécdota así rápidamente, para que también tengamos cuidado con las medicinas supuestamente naturales, ¿no? Porque Sí. yo tengo un amigo que dice que tequila con
miel y limón y que con eso se cura, pues yo creo que mejor hay que evitar también ese tipo de remedios naturales. Sí, sí. Gracias, muchas gracias. Fíjense que Michelle Romero nos está preguntando insistentemente, y es una pregunta pues legítima, interesante. ¿Qué pasa con Suecia? ¿Por qué si ellos no están con una cuarentena tan severa, la curva se está aplanando? Yo sí quisiera decir que yo ya vi estadísticas y que eso es un mito. Cuando se compara con Dinamarca y otros que sí tienen, que tienen más o menos población y condiciones climáticas semejantes, y se comparan, pues Suecia le está yendo bastante mal. Le ha subido mucho, pero eso es lo que yo he leído y a lo mejor es parte de las fake news que yo me estoy creyendo. De veras, ¿cómo le está yendo a Suecia o a los que estén aplicando esta estrategia de no cuarentena o, como le dicen, solución de rebaño, ¿no? Bueno, Doctora si gustan, yo puedo responder. Bueno, no hay en sí una respuesta verdadera o no a lo que pueda estar pasando, precisamente por lo que se ha comentado que el número real de casos probablemente no lo conocemos, al menos en México, por el número de pruebas que se hacen, pero también está el tema de los factores de riesgo para que las personas se infecten o sean más propensas a la infección y se complica aún más la infección, ¿no? Entonces, en el caso de países como Suecia, pues tienen otro tipo de alimentación. Yo me imagino que la obesidad, la diabetes y la hipertensión tienen otros números, otro tipo de incidencia en la población y desde luego también contaminantes ambientales, la calidad del agua y otros factores que pues en términos de salud en general pueden hacer pues que en estas personas de otros países con esas condiciones no tengan la infección o no tan grave y que en el caso de México pudiera ser otra la historia por los niveles de obesidad, diabetes, todo lo que comemos, en fin, ¿no? Pero bueno, es solamente hipótesis y pues también no creer todo porque como las cifras reales no las conocemos, pues no hay manera de generar conclusiones certeras, ¿no? Yo voy a hacer una pregunta de mi parte, pero creo que la tienen muchos de nuestros oyentes en mente también. Voy a hacer así como su vocero. Yo sé que está bien complicada la pregunta, pero pues, afortunadamente estamos en un ambiente universitario donde lo que priva es la verdad. Y quiero oír su opinión. ¿Ustedes cómo ven la curva epidemiológica de México? ¿De verdad estamos a punto de entrar al máximo y ya empezar a descender? Yo he visto las curvas logarítmicas y son más bien una recta logarítmica, lo que quiere decir que no hay todavía ninguna señal de que vaya a disminuir. Pero ustedes son los expertos, ¿qué opinan? Le voy a preguntar primero al doctor Erwin. Muchas gracias, doctor. Bueno, realmente es una pregunta muy complicada, ¿no? Y que nos puede meter en cierto tipo de problemas con nuestras autoridades. No soy alguien epidemiólogo o competente como para afirmar o discutir lo que dicen nuestras autoridades, pero a mí me llama demasiado la atención, igual que a usted, ese tipo de comportamiento de la curva. Yo realmente estoy muy preocupado, ahora me preocupa demasiado lo que está pasando porque ¿qué tanto se debe a que en realidad se está aplanando la curva o a que tenemos una falta de pruebas o a que se está subdiagnosticando o a que la misma persona en lugar de acudir a hacerse la prueba, pues prefiere comer, ¿no? ¿Quién en su sano juicio quiere pagar 3,000, 4,000, 7,000 pesos para hacerse una prueba cuando eso es lo que gana en 3, 4 meses? Entonces, eso es muy preocupante. A mí realmente me preocupa y tendría bastantes dudas, ¿no? Me preocupa muchísimo. Bueno, lo único bueno de todo eso es que ya pronto vamos a saber. Sí. Desafortunadamente. Bueno, quiero, la verdad es que ya nos extendimos, pero quiero abrir un espacio para que pues todos puedan acceder a los autores. Aquí estoy poniéndoles otra vez la página de la revista Entorno Lab y ahora he incluido ahí la dirección de internet para que puedan acceder, porque han de saber que ahí pueden bajar el artículo y al final del artículo los autores han sido generosos y han puesto sus correos electrónicos. O sea que seguro que esto puede dar para una conversación muchísimo más larga. Ya agotamos el tiempo, ya de hecho lo hemos sobrepasado. Entonces yo lo que les diría sería, pues los invito a que visiten la revista, vean el artículo y si tienen más dudas, e incluso si tienen el interés de colaboración con nuestros investigadores en LUDLAB, ahí encuentran sus correos electrónicos.
No me resta sino agradecer en primer lugar a la Universidad de las Américas Puebla por su generosidad para organizar y llevar adelante este webinar, este seminario por internet. Estamos muy contentos de los resultados que estamos obteniendo en cuanto al número de visitas, en cuanto a los que han participado. Las preguntas, la verdad que sí, se pusieron rudos nuestros oyentes, pero estuvo muy interesante. Gracias también quiero dar a nuestro equipo editorial de la revista, al consejo editorial, al comité editorial, a nuestros autores, a los árbitros y a nuestra área editorial que hace una edición francamente de una gran calidad. Pues muchas gracias a todos. Con esto damos por terminado nuestro webinar en esta etapa, pero está abierta la puerta para seguir conversando y colaborando a través de nuestras redes y a través del correo electrónico que pueden encontrar donde les acabo de decir. Gracias de nuevo a todos. Cuídense mucho, cuiden a sus familias para que cuando esto termina nos encontremos todos. Gracias y hasta luego. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego, gracias.